En 1951 los griegos hicieron un descubrimiento sensacional, justamente al pie del muro de circunvalación de Micenas. Sacando tierra para cubrir una tumba de cúpula recién restaurada, apareció una nueva serie de tumbas pozos, exactamente iguales a las de Silman, pero aún más antiguas, del período heládico medio. Una de las más bellas contenía el cuerpo de una niña de 2 a 3 años, una princesita a juzgar por la riqueza de la tumba. Su amiguita aparecía enterrada a su lado en una tumba de adornos más sencillos, como convenía una niña de más baja cuna. ¿Fue esta sacrificada para que acompañara a la hija del rey? Preferimos creer que ambas murieron de muerte natural, quizás en una de tantas epidemias que a menudo se abatían sobre las ciudades antiguas. Los reyes tradicionales de Micenas, los del último periodo micénico heládico reciente, pueden situarse así en la época de los conquistadores, heládica media. Un antepasado de Agamenón vino del norte con los guerreros salvajes que aniquilaron la cultura heládica más antigua de la Edad del Bronce. ¿Quiénes eran los miceños? Los reyes tradicionales de Micenas, los que dirigieron el ataque a Troya, se hallaban culturalmente al final del tercer y último estadio de la cultura heládica, el heládico reciente. La cultura heládica media derivó en cultura micénica de la heládica reciente, cuando el pueblo entró en contacto con Oriente, abriéndose ante él un horizonte internacional, y secundariamente cuando las tumbas pozos se dieron para siempre ante las tumbas de cúpula. El gusto por lo macizo y lo colosal no fue una característica esencial del heládico reciente. A las generaciones siguientes les costó trabajo creer que estas enormes construcciones hubieran sido erigidas por la mano de un hombre. Cuando se descubrieron los restos de estas murallas, se creyó ver en ellos una obra de cíclopes mitológicos, monstruos gigantes, con un solo ojo en mitad de la frente, pero las murallas citadas son elementos poco originales de esta civilización. Las fortificaciones de Micenas y Tirinto fueron edificadas sobre todo hacia finales del período micénico, el heládico reciente II, cuando los reyes temían invasiones extranjeras. En Pilos no hay muralla alguna, del mismo modo datan también las tumbas gigantescas de cúpula, las mayores construcciones de bóveda que hay en el mundo. Un milenio más tarde se edificará el Panteón de Roma de acuerdo con este modelo. Situémonos ahora al comienzo del heládico reciente y tratemos de identificar a estos hombres en relación a los del heládico médico, a los cretenses y a los griegos de la época clásica. Los argumentos que expondremos resuelven al mismo tiempo estas tres interrogantes, pues el uso del megarón, la construcción de Acrópolis, el idioma griego, la mitología religiosa, la descentralización política y hasta la ocurrencia de desecar pantanos en ciertas zonas los distinguen de los primitivos cretenses, a la vez que los delatan como ascendientes directos de los griegos clásicos. Sobre un promontorio destacado edificaban la Acrópolis o ciudadela, que fungía a la vez de palacio y templo. Mejor dicho, el dios tutelar del reino tenía su sede en casa del soberano. La epopeya homérica nos muestra que el rey era a la vez sumo sacerdote y su domicilio la sede del culto oficial. También la Acrópolis de Atenas fue en tiempos predóricos uno de estos centros. Allí se erguía el olivo sagrado de Palas Atenea, diosa protectora de la ciudad. La estatua del dios conservó una morada real eran portadoras de cierto grado de civilización y legaron también algo a sus predecesores de la heládica antigua. Ellos introdujeron una novedad muy notable, su tipo de habitación, cuyos caracteres se perpetúan hasta los templos de la Grecia clásica, que ejerce aún su influencia en la arquitectura. Este tipo de casa llamado megarón, morada de los héroes de Homero, era una larga construcción rectangular de 2 piezas, de una antecámara abierta, a menudo con algunas columnas en la fachada, se pasaba a través de una puerta a la pieza principal, en cuyo centro ardía el fuego. En torno al hogar, el techo solía estar sostenido por columnas. No existían otras entradas ni piezas laterales. Asimismo, los griegos de la Edad del Bronce conocían ya numerosos dioses del Olimpo, que serán adorados durante los siglos siguientes. Lo sabemos por las tablillas que enumeran las ofrendas y tributos que recibían los santuarios. Las inscripciones de Gnosos mencionan a Atenea. No era, pues, sólo la diosa de la ciudad de Atenas, como se creyó al principio, a Poseidón, a Pean, uno de los nombres de Apolo, considerándole sobre todo como dios de la medicina, y a Enyalios, antiguo nombre de Ares, dios de la guerra. Otras tablillas citan claramente a Zeus, a Hera y, lo que es más sorprendente, a Dionisios.
En efecto, Homero no concede a este último lugar en el Olimpo, y los sabios han creído durante mucho tiempo que vino de Oriente bastante más tarde. En la actualidad esta teoría es muy discutible. La religión y el sistema político formaban parte de la cultura que la Grecia clásica heredó de la época micénica. Lástima que las tablillas de Pilos tuvieran una finalidad exclusivamente comercial. Nunca sabremos con certeza si la Edad del Bronce poseía una verdadera literatura, fuese escrita en materiales caducos o limitada a una tradición oral. Mas parece muy cierto que la primera materia de los poemas homéricos existía ya en el pueblo autor de esas tablillas. Es interesante observar que las enumeraciones consignadas en dichas tablillas recuerdan la primera forma de la poesía griega, empleada sobre todo por Hesíodo. En la Ilíada notamos otros ejemplos de esta poesía catálogo. En uno de los libros de la epopeya, Homero enumera una tablilla de Pilos puesta en verso. En la Ilíada esta enumeración sorprende un poco y parece una interpolación, pues menciona héroes que no se citan en ninguna otra parte del texto, mientras que de los personajes principales del poema algunos ni siquiera son mencionados. Desde la antigüedad, muchos comentaristas se han extrañado de la inclusión de tal fragmento en el poema, preguntándose si aquel no fue intercalado en la Ilíada en el transcurso de los siglos posteriores a su redacción. Pero el contenido de este pasaje corresponde de manera notable con lo que sabemos de la geografía política de la época micénica. Los griegos arcaicos se distinguían también por su cultura material. Cuando los griegos de nuestra época desecaron el gran lago Copais, en Grecia central, para crear nuevas tierras de cultivo, descubrieron que sus antepasados de la Edad del Bronce hicieron exactamente lo mismo, quizás por iniciativa del rey Orcómenes, que reinaba en uno de los estados más importantes del período micénico. La tradición conservó el recuerdo de su dinastía en el relato de Jasón y el vellocino de oro. Hay que hacer notar, sí, que los miceños de entonces eran parientes de sus contemporáneos cretenses. El hallazgo de Pilos en 1939 y 1952 de un caudal de archivos constituido por tablillas de arcilla dio impulso a los trabajos de interpretación por el método estadístico, el mismo utilizado en tiempos de guerra para descubrir un mensaje cuya clave se ignora. Los ingleses Michael Ventris y John Chadwick consiguieron penetrar el secreto de la escritura silábica llamada lineal B, por oposición a la lineal A, más antigua, y a la jeroglífica minoica primitiva, que se hizo corriente en el siglo XV antes de nuestra era. Estos investigadores ingleses comprobaron con asombro que el lenguaje de estas inscripciones es el griego, incluso un griego bastante familiar a quien conozca la lengua de Platón y Homero, y lo mismo ocurre con las tablillas de Cnosos, que datan del último período del Palacio, es decir, del 1400 a.C. Puede decirse que apenas hay diferencia lingüística entre estas inscripciones. La cultura y el arte eran todavía minoicos, reinaban en la isla y habitaban el palacio de Cnosos, pueblos griegos de la misma raza que los invasores de la Heládica Media, y por ende parientes de sus descendientes contemporáneos reinantes en Micenas y Tirinto. Los miceños entran al mercado internacional. No es raro encontrar alhajas, carros y cinceles micénicos con dibujos que representan veleros. Naturalmente, no siempre es fácil saber qué mercancías eran objeto de comercio, pero se ha descubierto por casualidad que muchos millones de ánforas de arcilla expedidas en singladuras mediterráneas se llenaban de vino o de aceite de oliva. Innecesario es decir que el cobre y el bronce eran en aquella época mercancías de primerísima importancia. Siria es una de las pocas regiones del mundo donde los minerales de cobre y estaño aparecen a la vez, y como parece probable que Creta mantuvo contactos con Siria del norte, se comprende por qué la Edad del Bronce comenzó tan pronto en la isla. Antes de esta época, la principal materia prima era la piedra, y lo sería allí como en todas partes, aún mucho tiempo después de que el bronce fuera universalmente utilizado para la fabricación de útiles y armas. Una clase de piedra especial desempeñó primarísima función, la obsidiana, llamada vidrio volcánico, compuesta por lava enfriada sobre la que se formaba una especie de capa esmaltada. Casi toda la obsidiana del mundo egeo provenía de la isla de Melos, único lugar donde aparecía en gran cantidad. Chipre llegó a ser el mayor exportador de cobre del Mediterráneo oriental después del agotamiento de las minas del Sinaí. El estaño se extraía de España y la plata también de España y Cerdeña. Las excavaciones hechas en Troya y Micenas indican que los pueblos egeos debieron haber consumido en sus adornos y vasos preciosos mucho oro, metal procedente de Egipto y de Nubia.
Ello indica una vez más que Micenas, al contrario de Cnosos, mantenía relaciones con el norte. El ámbar venía de los países del mar Báltico, entre otros. Se ha podido comprobar con exactitud que el ámbar báltico difiere del ámbar rumano, siciliano o libanés por su color, dureza y composición química, y además por el agradable olor desprendido cuando se quema. Está de sobra demostrado que los etruscos también recibieron más tarde ámbar del litoral báltico. En Inglaterra se ha descubierto una prueba de las diversificadas relaciones culturales que en la época Egea existían en Europa. En Stonehenge, en la llanura de Salisbury, existe un círculo de piedras enormes que durante siglos fue un misterio para la ciencia. Se ignoraba quiénes hubieran erigido este extraño monumento, en qué época y con qué objeto. Hace unos años un arqueólogo quiso hacer una fotografía de conjunto. La luz de aquel día era muy favorable y en la película revelada descubrió algo que nadie los objetos. Los arqueólogos, conocedores de las características de cada país y de su período prehistórico, se percataron en el acto de que los objetos dibujados se usaban en Grecia, en la Edad del Bronce, durante la primera parte del período micénico. Se supone que en esta época ya se trabajaba en las antiguas minas de estaño del sudeste de Inglaterra. Lo cierto es que los fenicios las explotaron unos siglos más tarde. Se sabe que en numerosas regiones de Europa las hileras o círculos de gruesas piedras tenían un papel importante en la religión y usos funerarios de la Edad del Bronce. Las piedras que rodean las tumbas pozo de Micenas son un ejemplo de ello. En Inglaterra se descubrió en las cercanías de las antiguas minas de estaño el dibujo de un laberinto de tipo minoico que por otra parte también es frecuente en Europa, lo que prueba las relaciones culturales de los pueblos cretomicénicos. En ciertos puntos de Escandinavia hay laberintos similares, formados por grandes muros de tierra de edad ignorada, aunque su denominación común, los Trojaborg, en efecto, se han encontrado antigüedades egeas en el valle del Nilo y antigüedades al oeste, los griegos extendieron sus actividades por Cerdeña, Sicilia y costas francesas hasta España. En Italia fundaron una factoría que fue luego Taras y hoy es la ciudad de Tarento. Entre las ciudades mencionadas por las fuentes hititas, 1300-1200 a.C., está Milahuata, con toda probabilidad Mileto, ciudad comercial jonia que alcanzaría un porvenir muy brillante. Lo que ocurría allí, como se refleja en la correspondencia diplomática, era nada menos que el comienzo de la colonización griega de la costa poniente del Asia Menor, fenómeno cuya importancia perduraría hasta la Primera Guerra Mundial. Después de este conflicto, por orden de la Sociedad de Naciones, oleadas de refugiados hubieron de abandonar el Asia Menor y volver a su madre patria, de donde luego muchos emigraron a América. Aquí, su energía e inteligencia típicamente griegas han conquistado una nueva reputación. Los hallazgos muestran que Rodas, Chipre y zonas de la costa meridional de Asia Menor fueron helenizadas al unísono. En muchos revelado un importante centro comercial micénico en Ugarit, la actual Ras Shamara, Siria del Norte. En ciertos lugares, el papel de los griegos podría compararse al de la Liga Hanseática en las regiones septentrionales de Europa. En otros, recuerda las conquistas y colonizaciones de los vikingos. El recuerdo de esta expansión se perpetúa en las leyendas griegas que citan los nombres de los héroes que fundaron ciudades en ultramar. El tráfico, como siempre ocurre, va de la mano con el del intercambio cultural. Se han descubierto relieves esculpidos en sepulcros de reyes que datan de la época de las tumbas Pozo y que atestiguan la existencia de relaciones culturales con el norte.